Descansando en Dios. Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Todos los relatos de los últimos días de Jesús y su ministerio están rodeados de intenso dramatismo. Hasta ahora podemos resumir que la semana de Pascua Jesús entró a la ciudad montado en un pollino de asna, donde querían coronarlo como rey de Israel. Mateo 21, versículos 1 al 11. El día siguiente entró a la ciudad otra vez y limpió el templo de mercaderes, de sacrificios y de cambistas de moneda. Mateo 21, versículos 12 al 17. Ahora entró a Jerusalén por tercera vez desde que subió de Jericó. Por Marcos, que es más cronológico, sabemos que el encuentro con la higuera abarcó 2 días seguidos. Jesús maldijo la higuera en la mañana que entró a Jerusalén para limpiar el templo, y fue el día siguiente que los discípulos observaron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, versículos 14 y 20. Mateo condensa los dos acontecimientos en un solo relato. En la Biblia se usan 3 árboles frutales para asociarlos a Israel. La vid, que es asociada a la nación de Israel, Isaías 5, versículos 1 al 7, y Juan 15, 1. El olivo asociado al sacerdocio de Israel, Romanos 11, versículos 17 al 24. La higuera, el lugar favorito de Israel para buscar la presencia de Dios, Zacarías capítulo 3, versículos 9 al 10, y Juan 1, 48. El Señor aprovecha la higuera estéril para dar 2 enseñanzas a sus discípulos sobre el juicio a Israel por su piedad aparente y el poder de la fe en Dios. El dilema, Mateo capítulo 21, versículos 18 al 19, parte A. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Este extraño incidente solo lo registran Mateo y Marcos. Los evangelistas dicen que Jesús tuvo hambre. Observamos la humanidad de Cristo Jesús, el Mesías encarnado en Jesús, el Logos encarnado. Juan 1:14. Jesús, viendo una higuera cerca del camino, vino allí y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Normalmente, una higuera produce fruto antes que broten hojas. Por eso, cuando Jesús no halló nada en ella, sino hojas solamente, quedó desilusionado, porque un árbol con hojas ya debería haber tenido fruto. La parábola, Mateo capítulo 21, versículo 19, parte B. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Como la higuera era estéril cuando debió haber tenido fruto, Jesús le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Con esas palabras pronunció la condenación del árbol, que se encontró bajo maldición divina. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, versículos 20 al 21. La higuera personificó al Israel con una piedad aparente, espiritualmente muerto. Sus hojas representaron la religiosidad externa de Israel, y su falta de fruto simbolizó la esterilidad espiritual de Israel. El fruto siempre es una señal de salvación, de una vida transformada en la cual actúa el poder de Dios. La correcta relación de las personas con Dios se evidencia por el fruto que llevan. Jesús declaró, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo 7, 18. Dios, a través del profeta Isaías, recordó a Israel su falta de fruto espiritual con una viña de vides en Isaías 5, versículos 1 al 7, y luego va a dedicar 3 capítulos para describir las calamidades y condenaciones al pueblo por su aparente piedad, en Isaías capítulo 5, versículo 8, hasta Isaías capítulo 8, versículo 30. Jesús usó el árbol de la vid para dar una enseñanza parecida, afirmando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan 15, 5. El fruto siempre es la manifestación de la salvación verdadera. Israel quedaría bajo juicio de Dios hasta la plenitud de los gentiles, en la tribulación con el último gobierno gentil. Isaías 51, versículo 22. Zacarías 12, 10. Romanos 11, versículos 25 y 26. Jesús luego enseñará con otra parábola que Israel, por no dar fruto, dejará de ser temporalmente pueblo de Dios, y se le dará ese privilegio a la iglesia. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46. El principio de la fe. Mateo capítulo 21, versículos 20 al 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ti este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. El Señor aprovechó la oportunidad para enseñarles acerca del poder de la fe, unida al propósito y la voluntad de Dios, lo cual puede hacer mucho más que secar al instante una higuera. Jesús estaba hablando de manera simbólica. La frase arrancar montañas de raíz era una metáfora usada comúnmente en la literatura judía por parte de un gran maestro o líder espiritual. Jesús estaba diciendo que tenemos un poder imaginable a disposición por medio de la fe en Él. Si creemos sinceramente, sin dudar, será hecho y veremos el gran poder de Dios en acción. Todo lo que pidieres, como enseñará también en Juan 14, versículos 13 al 14, no es todo lo que deseemos pedir. Está sometido al propósito y la soberana voluntad de Dios. Juan lo explica. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Santiago advierte, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículo 3. Fe que mueve montañas es confianza firme e incondicional en Dios y según su propósito y voluntad. Descansemos en Dios según su soberana voluntad. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Dios te bendiga y te guarde.